Buenos días de nuevo. Continuamos con la cuarta sesión de la mañana. En este caso, bueno, hemos estado viendo en la presentación anterior el caso del gemelo digital. Veíamos los distintos modos de navegación, 2D, 3D, modo nube. Vamos a ver ahora sobre la información actualizada que recibida de la cartografía que planteábamos también en la primera presentación de la mañana. Decíamos que además de las tres escalas clásicas, 1000, 5000 y 20000, teníamos también un modelado 3D obtenido a partir de la restitución en formato multipad y otros formatos que veremos. Bueno, pues ahora vamos a ver un caso práctico de cómo construir un escenario 3D a partir de este formato multipad. Para ello contamos con dos compañeros de la Subdirección General de Innovación, Marco Miguel Cantalapiedra y Francisco del Sal González, que serán los encargados de hacernos la sesión práctica. Y por mi parte nada más. Muchas gracias a los dos. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Vicente. Bueno, en primer lugar, el caso del escenario práctico que vamos a ver, bueno, hemos decidido optar por representar los centros culturales de Madrid con un formato multipatch. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para componer esta escena 3D es buscar la información de base. La información de base la vamos a localizar en Geoportal. Ya todos conocemos Geoportal, tenemos un motor de búsqueda. En ese motor de búsqueda podemos incorporar la palabra clave centros culturales. Cuando le damos a buscar, lo que hace es llevarnos al tipo de recurso de servicios. Podemos entrar en la ficha de metadatos de los centros culturales municipales. Una vez entrado en los centros culturales municipales, si clicamos encima de ello, tendríamos la ficha de los metadatos, y esa ficha de metadatos lo que nos va a proporcionar es la descarga. En esa descarga, que se puede hacer desde varios espacios, desde esta parte derecha como estamos viendo, o desde la parte inferior, nos da la posibilidad de descargar los centroides o los polígonos de los edificios. Podemos descargar los polígonos de los edificios clicando sobre él, y como veis en unos segundos se nos ha descargado ese formato comprimido en zip, en este caso en shapefile, lo pone aquí en la definición, formato shapefile. Ese formato shapefile lo que vamos a hacer es incorporarlo posteriormente. Vamos a trabajar esta escena 3D en software R, en ArcGIS Pro. Lo que vamos a hacer es, se puede incorporar desde fuera como shapefile, o incorporarlo en la geodatabase propia del APRX, del proyecto de ArcGIS Pro. Del mismo modo, lo que podemos hacer es, lo que deberíamos de hacer es buscar edificios 3D en Geoportal. Ya hemos hablado en las sesiones previas de la actualización de este modelo 3D a la restitución del 2019. Ese edificios 3D de la cartografía... Paco, ¿te puedes silenciar, por favor? En la cartografía base municipal va a ser la actualización del 2019 con una actualización discreta posterior que se vayan haciendo, y es un modelo 3D de edificaciones. Lo tenemos en distintos formatos, como ha dicho Vicente previamente, en formato multipatch, en formato FBX, y exploramos la incorporación de nuevos formatos. Bueno, lo mismo, una vez entrado aquí, llegamos a edificios 3D y tenemos distintas descargas. Nosotros vamos a descargarnos el total del multipatch, el lot 2, el nivel de definición 2 que tenemos. El nivel de definición que vamos a disponer ahora, de hecho lo vais a poder ver en pantalla, es algo superior porque, como ha explicado antes Aurelio en la primera sesión de la mañana, este multipatch se está haciendo a partir de las cubiertas de la cartografía, y es un nivel de definición superior al que está ahora mismo en descarga de Geoportal. Como bien ha dicho Vicente, en las próximas semanas vamos a disponer de este otro modelo de definición, que no deja de ser un lot 2, pero con mucha mayor definición en cubierta del de 2016, aparte de la actualización de la restitución, ¿vale? Con los edificios nuevos. Lo mismo, nos podemos descargar por aquí o por aquí, y una vez descargado lo incorporamos en nuestro ArcGIS Pro, en este caso, que es el que vamos a utilizar. ¿Cómo se genera una escena
una vez tenemos la materia prima, los datos descargados, vamos a ver cómo se genera una escena desde ArcGIS Pro. Abrimos un proyecto en blanco directamente, sin necesidad de tener algún proyecto definido, y podemos o comenzar sin ninguna plantilla y trabajar con esa escena 3D posteriormente, o generar ya, vamos a trabajar con una escena local, que lo único que tenemos que hacer es clicar sobre escena local, darle un nombre y una ubicación donde queramos guardar. ArcGIS Pro lo que hace es guardar una carpeta con toda la definición de ese proyecto, tanto el APRX, el archivo del proyecto, como la geodatabase, las tools, todo lo que generemos se genera en una carpeta. Entonces esa carpeta va a estar en esta ubicación y este sería el nombre del proyecto. Una vez generado ese proyecto, nosotros vamos a tener un proyecto base. Aquí ya hemos cargado las capas origen que nos habíamos descargado, que es este Centros Culturales Municipales. Como veis, os lo pongo aquí, capa origen. Se carga en la parte del 2D, porque es una capa 2D, con zetas, pero 2D, no modelada en 3D. Y la capa origen de los edificios Lot 2 en 3D, que serían estos elementos, estos objetos que veis en 3 dimensiones. Esto es lo que tendríamos de origen en esa escena 3D, que hemos generado previamente. Luego, a mayores también, tanto si tenemos conexión o usuario de ArcGIS Portal corporativo o externo de ArcGIS Online, podríamos incorporar mapas base de referencia, mapas base que podrían ser vectoriales como el que tenemos ahora, con una rotulación del callejero, NDPs y una cartografía base, o una ortofoto. ¿Vale? Mapas base con ortofotos o mapas base, se accede desde la pestaña de mapas base y tendríamos disponibles los municipales, como podéis ver aquí, para tenerlos de referencia en nuestro proyecto. ¿Vale? De cara a las conexiones, luego Paco os explicará, pero tenemos que para publicar, una vez generado el proyecto, tener una conexión con permisos de publicación para luego subir a la nube ArcGIS Online, en el que es lo que vamos a hacer hoy, el proyecto. Bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? Tenemos la capa 2D, la capa 3D. En la capa 2D tenemos la información, como podéis ver aquí, la información que nos ofrece los centros culturales municipales. Y esa información lo que vamos a hacer es incorporarla al edificio en 3 dimensiones. ¿Cómo lo incorporamos? Pues necesitamos un identificador único. Un identificador único, en la tabla de los edificios en 3D, lo que tenemos, como veis, es muy poca información. Es un objeto 3D, el identificador, el tipo de campo multiparche y un building feed. Entonces, lo que tenemos que darle es a la capa 2D ese building feed, ese identificador común. Ese identificador común vamos a incorporarlo nosotros en las capas de edificaciones para que no tengáis que hacer estos procesos previos de generación o de incorporación de este building feed, de este ID 3D. Entonces, en la capa de polígonos lo que tenemos que hacer en 2D es que obtenga ese identificador 3D para luego incorporarlo directamente a la de 3D. Como veis aquí, en esta tabla ya tendríamos el building feed y este building feed es el equivalente al que tiene el objeto 3D. Vale, con ese identificador único pasamos a una siguiente fase. Tenemos la capa en 2D con el identificador único, la capa en 3D con el identificador único y en la siguiente fase, ya lo tengo cargado para que no haya imprevistos, hemos cambiado de mapa base, como podéis ver está la ortofoto, por variar un poco, y tenemos ya generada la capa con los centros culturales municipales en 3D. ¿Cómo se establece esto? Bueno, en primer lugar, para definir estos centros culturales 3D, lo que hacemos es una selección por localización, un join espacial con una intersección en 3 dimensiones, para definir solamente esos centros culturales. Nosotros solamente queremos mostrar en este escenario 3D los centros culturales municipales en 3D, no el resto de la ciudad. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es tener ese objeto 3D identificado. Y posteriormente lo que hacemos es un join, una unión básica entre identificadores, entre el identificador de nuestra capa origen ya generada con el ID 3D y nuestra capa de centros culturales municipales en 3 dimensiones. Esta capa de centros culturales en 3 dimensiones la tendríamos ya definida, hemos hecho el join y lo que hacemos para que lo podáis visualizar es clicar sobre ella, nos selecciona el elemento y tendríamos el elemento emergente que, como podéis ver, nos muestra todos los campos.
Para publicar esto, como nos va a contar posteriormente nuestro compañero, pues bueno, tendríamos que definir bien los campos, ver qué queremos mostrar y qué no queremos mostrar, pero ya tendríamos nuestro APRX conformado con la información inherente de la parte que nos ofrecen los centros culturales. Pues, por ejemplo, podemos incorporar y ver la URL que tenemos aquí de madrid.es. Eso es lo que nos está ofreciendo esa información de la capa base, la capa madre, la capa origen de los centros culturales. Tenemos otro tipo de información. Pues, ¿qué centro cultural es? Bueno, es el Palacio de Cibeles, centro. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que ya tenemos esos centros culturales identificados y con esa información. Por finalizar ya y dar paso a mi compañero Paco, bueno, comentaros también que este join hay que hacerlo definitivo, hay que generar una nueva capa para que luego se pueda publicar con solvencia y con facilidad, y también comentaros que si alguien se ha dado cuenta, lo que he comentado previamente y como os he dicho que ya comentaron en sesiones previas, este modelo 3D, aunque sea un Lot 2, tiene una definición mucho más alta que el modelo 3D que tenemos disponible ahora mismo en Geoportal. En las próximas 2 semanas, antes o después de Semana Santa, lo podremos ver. Si cambiamos de pantalla y vemos este Palacio de Cibeles en 3 dimensiones respecto a bueno, se puede comprobar la diferencia. ¿Por qué? Porque hay muchos más elementos en cubierta, porque tiene definida la cúpula que hay en Cibeles. Bueno, ese es un paso bastante grande que hemos hecho, con un trabajo que se ha hecho muy potente, como ya os han comentado, y que, bueno, que hay que tener en cuenta. Y aunque hablemos luego al final del futuro, también deciros que, bueno, nuestro objetivo principal es que esta parte vectorial tenga una texturización completa con la malla propia de la ciudad de Madrid, de cada uno de los edificios, con los vuelos oblicuos. Vale, y ya, si queréis, paso a mi compañero Paco para que os cuente cómo pasar este APRX, esta escena 3D, cómo publicarla y subirla a Geoportal. O sea, perdón, a la nube de ArcGIS Online, para luego poderla incorporar a Geoportal o verla directamente desde la nube de ArcGIS Online. ¿Me dejas compartir, por favor? Voy, estaba ahí buscando. Bien, pues como ha comentado Marco, la capa última generada es esta de aquí, Centros Culturales Join Definitivo, y la queremos publicar en ArcGIS Online. Pues para ello vamos a hacerlo de 2 maneras distintas. En primer lugar, había que pasar esta capa a un formato SLPK, un Scene Layer Package, a través de un geoproceso, como el que tenemos aquí, de crear un paquete de capa. Paco, tienes que acabar de compartir. Perdón, sí. Bueno, pues esta capa que tiene el join definitivo la podemos publicar en ArcGIS Online a través de un geoproceso, como digo. Que me salen aquí las ventanitas estas, madre mía. Perdón, voy a tener aquí las ventanas. A través del geoproceso que me aparece aquí, o sea, crear un paquete de capas de escenas de objetos 3D. Como datasets de entrada metemos esta misma capa. El nombre de datasets de salida ponemos el que creamos conveniente nosotros. Nos va a hacer un cambio de transformación de coordenadas ETRS89, que son las que están definidas en esta capa, a WGS84, que es la que se ve bien en Internet. Ejecutaríamos y nos crearía el SLPK, el archivo SLPK, con este nombre que le hemos denominado en esta ubicación. Una vez que tenemos esto creado, pues nos iríamos a ArcGIS Online y en esta pestaña de nuevo elemento incorporaríamos, pinchando en su dispositivo, buscaríamos la ubicación de donde estuviera alojado este archivo SLPK, o arrastraríamos a este entorno el mismo archivo y se publicaría. Esto, una vez hecho esto, nos aparecería en nuestra tabla de contenido. En nuestra tabla de contenidos nos aparecerían los archivos generados, que serían, pues en este caso de aquí, el Scene Layer alojado, y traería aparejado un Scene Layer Package, que es el paquete donde va alojado el servicio. Como segunda opción, tenemos otra forma de posicionarnos en la capa y presionar encima de ella, botón derecho del ratón, compartir como capa web, y
Y sobre ella, pues elegir y rellenar los campos de resumen y etiquetas. Tenemos la opción de elegir entidad, seleccionar la carpeta donde iría ubicada. En este caso, la que hemos elegido es Geojornada 2023 creación de escena, como ejemplo. Podemos compartir con todos. Y una vez hecho esto, analizaríamos y publicaríamos, obteniendo los siguientes archivos. Se generaría un feature layer alojado, una definición del servicio y otro extend layer que sería con este nombre SLPK, que lo he omitido o lo he quitado porque es el mismo que este que hemos creado. Con lo cual, para evitar confusiones, lo he quitado. Entonces, estas capas así alojadas se pueden distribuir individualmente. Para ello, cada una de ellas tiene una URL, la que podemos observar por aquí. La copiaríamos y las podríamos hacer esa distribución. Como podéis observar, copiaríamos, pegaríamos y haríamos esa distribución. Una vez que tenemos las capas alojadas en ArcGIS Online, llegaría la hora de crear una escena. Eligiendo en el menú superior el botón escena, pincharíamos y nos llevaría a crear la escena. En este caso, tengo ya una preparada por limitaciones de tiempo. La voy a abrir para que la veáis y os indicaré cómo incorporar las capas que hemos alojado anteriormente. En este caso seleccionaríamos el simbolito del Maps y en examinar capas incluiríamos las capas. En este caso está en mi contenido, clicando centros culturales, incorporaríamos la capa de este layer, esta de aquí abajo, clicando aquí encima del más. No lo voy a hacer porque ya está incorporada y una vez incorporada la capa, en estos tres puntitos de la propia capa se puede acceder al estilo de capa donde se puede pues cambiar la simbolización desde el tipo de vista de colores, bordes, etiquetas, bueno, esta serie de parámetros que se pueden observar. También podríamos acceder a las propiedades de esta capa en la que configurar los menús emergentes, se activarían, podemos configurar los campos, cambiar el tema de los campos, podríamos, bueno, el título del emergente, añadir, quitar campos y hasta que ya tuviésemos definido los campos que queremos que se visualicen. Una vez hecho esto, bueno, voy a pinchar encima de la entidad y, como veis, sale un emergente con los atributos que hemos definido al final que queramos que se visualicen. Como ha dicho mi compañero Marco, aquí aparece la URL que pinchándola te llevaría a la página de matri.es. Más cosas. Tendríamos opción también aquí de, en propiedades de capa, pues hacer un tema de transparencia, visualizar la transparencia y luego un rango de visibilidad por escalas. Una vez hecho esto, tendríamos creada la escala, o sea, la escena, perdón, la nombraríamos, la salvaríamos y luego en el menú superior, para poderla compartir en el menú superior, cogeríamos esta URL porque tiene esta característica distinta a los demás y podríamos compartir la escena por aquí. Siempre que la tengamos compartida desde el punto de vista nivel de uso compartido que para todo el público, que es el simbolito de la bola al mundo, pues esta escena, si está como está ahora mismo pues esta URL que hemos copiado las podemos distribuir y todo el mundo tendrá acceso a esa escena. Una vez que tenemos esa escena montada, pues podemos crear distintas aplicaciones web. Dentro de este botón pues facilita el acceso a diferentes constructores web, como podéis ver, aplicaciones instantáneas, Experience Builder, Story Maps, Dashboard. Nosotros vamos a elegir el Experience Builder, que es uno que consideramos de los más eficientes para esta situación. Y bueno, con esta aplicación pues ya la tenemos generada, como os digo, por temas de tiempo y demás. Y bueno, se ha generado una página web en la que en la parte izquierda tenemos la propia escena, en la parte derecha hemos generado un gráfico con el número del distrito. En este caso lo tenemos que mejorar, lo hemos hecho un poco deprisa, hay que reconocerlo, y habría que poner el texto del distrito. Y el segundo número aparece, es el número de edificios dentro del propio distrito. En la tabla de abajo aparecen pues, los atributos de pues, estos que hemos definido de denominación del centro, dirección, el código NDP, distrito y demás. Esto lo que hace es que es dinámico, cuando tú haces zoom en la capa se van mejorando y se van haciendo dinámica la parte de gráfico y de tabla.
con lo cual da una cierta dinamicidad a la página y mejora la experiencia. Este proyecto es un proyecto bastante sencillo que se ha añadido a través de una capa de un layer y bueno, también se ha añadido a través de URL, un servicio de límites administrativos nuestros, de nuestro ArcGIS Online corporativo, pero para que veáis que esto se puede complicar y añadir muchas más capas, os voy a mostrar la siguiente aplicación web que se va a presentar en esta misma sala, en la siguiente presentación, y vas a poder observar hasta qué nivel se puede llegar de definición o de mejora de experiencia de usuario con estas dinamicidades, menús visuales, cargas de... Va un poco lento la carga, pero vamos, se va a ver la escena del ámbito de las obras del nuevo 3D. Vale, aquí ya van saliendo. Me cuesta un poquito aquí, más que en Teams, quizás. No vas a hacer spoiler, Paco. No, simplemente para que visualizasen un poco, o sea, para que se diesen un poco la imagen de hasta dónde se puede llegar. O sea, es un poco... Pero veo que tarda un poquito más de... No sé qué tal va a ir en la próxima presentación. Esto no lo habíamos probado nosotros en... Pero bueno, yo creo que... Bueno, se generarían unas escenas y demás, un sistema más rápido, efectivamente. Bueno, eso es un poco lo que se puede conseguir. Espero que haya sido de interés. Bueno, ahora va calentando y seguro que después del descanso sale perfecto. No lo sé, pero no veo esto yo. Bueno. Es verdad, en Teams se ve mejor. Bueno, pues dejo de compartir. Muchas gracias, la verdad es que es súper interesante. Te abre un poco los ojos a las posibilidades que hay. No sé, quería plantearos, una vez que tenemos los edificios con ese identificador único, parecía que era algo complicado de conseguir por la información original que teníamos, realmente las posibilidades que se nos abren ya no digo sustituir los mapas temáticos que venimos haciendo, pero podemos aplicar esto para una representación 3D de cualquier, hacer un visor o de cualquier de clasificación del suelo, usos del suelo, de cualquier aspecto temático. No sé si es correcto o no es correcto. Sí, bueno, respondo yo, Paco, si quieres. Vale. A ver, sí, con esto se abre un mundo porque teniendo el kit de la cuestión es tener ese identificador único en las capas poligonales de base, como hemos dicho. Con ese identificador único, un usuario básico de ArcGIS ya puede incorporar, generar ese join contra el modelo 3D descargado de Geoportal o, bueno, si es interno desde un recurso de red de publicación, y ya generar su propio visor, subiéndolo a la nube, publicando en ArcGIS Online con un permiso y generando multitud de visores. Multitud de visores siempre partiendo de que tenemos un modelo 3D en edificaciones ahora mismo, todo aquello que tenga que ver con la edificación, planeamiento, licencias, yo que sé, ahora estamos con el tema del catálogo de los edificios, pues catálogo de edificios, eso se podría hacer ya prácticamente, o sea, en el próximo mes, catálogo de edificios, bienes de interés cultural, elementos protegidos, todo aquello que tenga que ver con edificación es viable y es relativamente sencillo y rápido de hacer. ¿El futuro cuál es? Pues bueno, como me he adelantado ya antes un poco, mejorar incluso, porque bueno, el nivel de definición es bastante bueno en cubierta, como hemos visto, pero mejorar esa simbolización. ¿Cómo se mejoraría esa simbolización? Pues con la malla, ese es nuestro objetivo principal de cara a los próximos meses, mejorarlo con la malla incorporada, con esa textura del propio edificio, la textura original, en este caso del centro-centro, del distrito, o sea, del Palacio de Cibeles, y luego incorporar toda la información que tengamos. Y luego ya un futuro más a medio plazo, no voy a decir largo, porque espero que sea a medio plazo y que tú sabes bien, Vicente, es ya no solo dar esta información en 3D con edificaciones y construcciones, sino con el resto de elementos de la ciudad, elementos viales, otro tipo de cerramientos, de espacios verdes que puedan tener elementos en 3D. Bueno, ese es el objetivo futuro
bueno, a medio plazo que tenemos en posteriores restituciones y en posteriores actualizaciones. Y bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo. Yo creo que en breve vais a poder ver en Geoportal una serie de visores que tenemos que plantear con esta tecnología, con esta metodología que hemos visto en esta sesión. Bueno, y por hacer spoiler a Paco también, pues esto es cómo se hace muy rápidamente, porque bueno, en 20 minutos, como veis, lo teníamos preparado. Pero bueno, luego una vez que tengamos toda esta información ya en la nube, en estos experience de ArcGIS Online o bueno, otro tipo de aplicaciones, porque Paco ha elegido el experience, pero hay más. Bueno, se abre un mundo de posibilidades, os animo a que veáis lo que ha hecho nuestro compañero, pues bueno, una serie de posibilidades de descargas, de modelados BIM, de incorporación de nubes de puntos, de todo. Es muy interesante, esto es la base y luego lo otro es la exposición, la ventana sobre la que vais a poder ver el resultado de estos trabajos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que ha resultado súper interesante y muy ilustrativo. Y nada, pues emplazaros ahora tenemos una pequeña pausa. A las 12:30 retomamos con las 3 últimas sesiones de la mañana, que bueno, yo confío en que os resulte de interés. Vamos a ver primero un caso práctico, que adelantaba Francisco, y luego abriremos el abanico a otros 2 temas que hemos tratado, como es la teledetección y la fototeca. Nada más, muchas gracias y luego nos vemos en un ratito.